Bienvenidos al cuarto capítulo del módulo Fisiología Respiratoria. En los capítulos previos hemos explicado cómo el aire es capaz de ingresar desde el medio ambiente hasta alcanzar los alvéolos pulmonares. Una vez que el aire se encuentra en los alvéolos, ocurre el proceso más importante de la respiración, el intercambio gaseoso. El oxígeno es un gas abundante en el aire que inspiramos. Tiene una función fundamental dentro de nuestras células en el proceso de respiración celular, donde es generado el ATP, la principal forma de energía de la célula. Queda claro entonces que sin oxígeno no hay energía. Al contrario, el dióxido de carbono es un producto de desecho del metabolismo. Se produce constantemente en los tejidos, lo que causa que sus concentraciones en sangre sean altas, mientras que su concentración es prácticamente nula en el aire que respiramos. El intercambio gaseoso es entonces el ingreso de oxígeno desde los alvéolos pulmonares hasta los capilares pulmonares para luego ser transportado hacia los tejidos periféricos, mientras que el dióxido de carbono se difunde desde los capilares pulmonares hacia los alvéolos para posteriormente ser exhalado y eliminado del cuerpo. Tanto el oxígeno como el dióxido de carbono son gases. Por esta razón, debemos familiarizarnos superficialmente con algunas leyes que rigen el comportamiento de los gases. La primera de ellas es la ley de gases ideales. En ella, la presión y el volumen al que se encuentra un gas es directamente proporcional a N, que es la masa del gas, R es la constante ideal para los gases y por último depende de T, que es la temperatura. Como la masa de dichos gases es constante en el aire que inspiramos y la temperatura corporal se encuentra alrededor de 37 grados centígrados, concluimos entonces que de dicha fórmula el comportamiento de los gases en nuestro cuerpo depende únicamente de la relación que existe entre la presión y el volumen al que se encuentran dichos gases en los pulmones. Recuerden del capítulo anterior que el pulmón es capaz de llenarse de aire cuando su volumen se expande y la presión del aire dentro de los pulmones cae por debajo de la presión atmosférica. Y es el gradiente de presión lo que permite el flujo de aire desde el medio ambiente hasta los alvéolos pulmonares. Dicho proceso se rige por la ley de Boyle, en la cual existe una constante entre la presión y el volumen de los gases. Es decir, si la presión aumenta, el volumen debe disminuir y viceversa. Por lo tanto, decimos que la constante inicial de la presión y el volumen debe ser igual a la constante final entre la presión y el volumen. Para que quede más claro el ejemplo, tomemos en cuenta la imagen en pantalla. En el estado inicial, P1, V1, el gas se encuentra contenido en un determinado volumen y a una determinada presión. Si esta misma cantidad de gas que tenemos en P1, V1, fuese contenida en un volumen más bajo, necesariamente la presión debe aumentar. Por lo tanto, tenemos el segundo estado, el estado final del gas, que es P2, V2, tenemos una presión más alta que la presión inicial. Asimismo, si el volumen aumenta, la presión debe disminuir. Como mencionamos, este principio permite a los pulmones llenarse de aire. La ley de Dalton es también conocida como la ley de los gases parciales. La presión parcial es la presión que ejerce determinado gas según el porcentaje en el que se encuentra en una solución. Por ejemplo, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio y el oxígeno compone apenas el 21% del aire que respiramos, del aire que se encuentra en la atmósfera. La presión parcial del oxígeno en el aire es el 21% de 760 milímetros de mercurio. Esto sería aproximadamente 160 milímetros de mercurio. La presión parcial que ejerce únicamente el oxígeno en el aire del medio ambiente es de aproximadamente 160 milímetros de mercurio. Observemos que la presión parcial, Px, es igual a la presión barométrica o presión atmosférica multiplicada por la fracción a la que se encuentra el gas en la solución. Para calcular la presión parcial en el aire, únicamente tomamos en cuenta la presión atmosférica. Sin embargo, cuando el aire ingresa a nuestras vías respiratorias, este aire se humidifica. Esto hace que para calcular la presión parcial de oxígeno en el aire que se encuentra en nuestras vías respiratorias, debemos necesariamente restar la presión de vapor de agua, que está señalada en la imagen como pH2O. Reforcemos este aprendizaje con unos ejemplos. En el caso del aire del medio ambiente, calculamos la presión parcial del oxígeno de la siguiente manera.
presión parcial de oxígeno sería, como mencionamos, igual a la presión barométrica, que como mencionamos es de 760 milímetros de mercurio, multiplicado por la fracción a la que se encuentra el oxígeno en el medio ambiente. El oxígeno representa el 21% del aire que se encuentra en el medio ambiente. Por lo tanto, para representar 21% en fracción, utilizamos 0.21. La presión parcial del oxígeno sería entonces 760 multiplicado por 0.21. Esto como resultado, obtenemos que la presión parcial del oxígeno en el aire que inspiramos es de 160 milímetros de mercurio. Ahora, cuando respiramos el aire del medio ambiente y este se encuentra en nuestras vías respiratorias, el aire se humidifica. Por lo tanto, debemos calcular la presión parcial de oxígeno de una manera diferente. En este caso, tomamos en cuenta que para calcular la presión parcial de oxígeno, utilizamos la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua en nuestro tracto respiratorio, multiplicado por la fracción del oxígeno en el aire. Esto da como resultado 760 milímetros de mercurio para la presión atmosférica menos 47 milímetros de mercurio, que es la presión que ejerce el vapor de agua. Multiplicado por 0.21 nos da como resultado que una vez que el aire se encuentra en nuestro tracto respiratorio, la presión parcial de oxígeno disminuye ligeramente a unos 150 milímetros de mercurio. Debemos entender ahora cómo los gases pueden ser transportados a través de un medio líquido como lo es la sangre. En primer lugar, los gases pueden estar disueltos en sangre. Sin embargo, este tipo de transporte representa un pequeño porcentaje tanto para el oxígeno como para el dióxido de carbono. El gas disuelto es el cual puede participar en la generación de la presión parcial y mantiene los gradientes de presión en los diferentes tejidos y también mantiene el gradiente de presión entre los alveolos pulmonares y los capilares pulmonares. En el caso del oxígeno, el medio de transporte más común es la unión del gas con proteínas plasmáticas, específicamente la hemoglobina, la cual es la proteína presente en los glóbulos rojos capaz de unir hasta 4 moléculas de oxígeno. El dióxido de carbono en su mayoría se transporta en la sangre modificado químicamente para formar bicarbonato. Ya que hemos mencionado la presión parcial de los gases en el aire, que permite el intercambio gaseoso en los pulmones, y la forma en que los gases son transportados en la sangre, es momento de considerar la presión parcial de los gases en los diferentes niveles del sistema, para poder entender en qué dirección se realiza el movimiento del oxígeno y del dióxido de carbono. Como mencionamos previamente, el aire que se encuentra en el medio ambiente, que es un aire seco, tiene una presión parcial de oxígeno de 160 milímetros de mercurio. Una vez este gas es inhalado y se encuentra en nuestras vías respiratorias, el vapor de agua, la humedad que se encuentra en el tracto respiratorio, disminuye la concentración de oxígeno. Por lo tanto, una vez que el aire se encuentra humidificado en el tracto respiratorio, su presión parcial de oxígeno ha descendido a aproximadamente 150 milímetros de mercurio. Cuando este aire alcanza los alveolos pulmonares, el aire que ha entrado a través del tracto respiratorio se mezcla con el volumen residual que se encuentra en los pulmones. Esto diluye la concentración de oxígeno y genera que la presión alveolar de oxígeno descienda aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Una vez en los alveolos pulmonares empezamos a tomar en cuenta la presión parcial de dióxido de carbono. Como mencionamos, en el medio ambiente la presencia de dióxido de carbono es prácticamente nula. Sin embargo, durante el intercambio gaseoso se traslada dióxido de carbono desde los capilares pulmonares hasta los alveolos. A este nivel, la presión parcial de dióxido de carbono en los alveolos es de 40 milímetros de mercurio. Una vez conocemos las concentraciones de gases en los alveolos, podemos comprender la dirección en la cual se mueven los gases que consideramos en esta presentación, el oxígeno y el dióxido de carbono. Una vez más, recordemos que el aire que se encuentra en el medio ambiente tiene una presión parcial de oxígeno de 160 milímetros de mercurio. Una vez este aire ingresa en el tracto respiratorio y se humidifica con vapor de agua, desciende la presión parcial de oxígeno a 150 milímetros de mercurio. Cuando alcanzan los alveolos pulmonares,
se mezcla con el volumen residual que almacenan los pulmones, se diluye un poco más el oxígeno a 100 milímetros de mercurio y la presión parcial de dióxido de carbono a este nivel es de 40 milímetros de mercurio. Consideremos la sangre que entra a los pulmones a través de la arteria pulmonar, que es una sangre desoxigenada. Tiene una muy baja presión parcial de oxígeno, de tan solo 40 milímetros de mercurio, y una presión relativamente alta de dióxido de carbono, de 46 milímetros de mercurio. Una vez la sangre en los capilares pulmonares entra en contacto con las paredes de los alvéolos pulmonares, el oxígeno se va a mover en esta dirección, es decir, alvéolos pulmonares hacia los capilares, para aumentar la presión parcial de oxígeno en la sangre oxigenada hasta su valor normal de 100 milímetros de mercurio. Por el contrario, cuando el dióxido de carbono entra en contacto con la pared de los alvéolos, ocurre el movimiento en la dirección opuesta, es decir, el dióxido de carbono abandona los capilares pulmonares e ingresa en los alvéolos pulmonares, para disminuir su concentración en la sangre arterial a aproximadamente 40 milímetros de mercurio, que es su valor normal. De esta manera hemos finalizado el capítulo dedicado al proceso de intercambio gaseoso. Te invito a que veas el siguiente capítulo en el cual mencionaremos el transporte de oxígeno en la sangre.